Muy buenos días, respetada profesora. En el día de hoy tengo el honor de presentarle el proyecto semestral de métodos numéricos de este segundo semestre de 2020. Este grupo está conformado por los estudiantes Sergio González, Ana Bernal, Luis Williams, Luis Robleto, Francés Navarro y mi persona, Robinette de Gracia, en el cual presentaremos una serie de problemas de regresión-correlación, método de Simpson y método de trapecio, los cuales fueron tratados durante este semestre. Método de regresión, correlación. Voy a presentar lo que es la resolución manual. Primero presento el problema. Grupo Moreno quiere investigar más sobre la relación inversa que hay entre el método para deformar el hierro a temperatura normal con la dureza de este. Por esta razón le ha pedido al laboratorio de la UTP que analice las siguientes muestras. Tenemos datos de deformación versus la dureza. La deformación la daremos en milímetros y es la que tomaremos como variable X, que serían 3, 4.5, 5.5, 6.5, 11 y 13. Y la dureza en gramos por mililitros, que cuando la deformación viene siendo 3 milímetros, la dureza viene siendo 34, cuando es 4.5, 33.5, cuando es 5.5, 32.5, 6.5, 26.5, 11, 22 y 13 sobre 20. Esto lo tenemos aquí. Ahora obtenemos los datos del problema. Como ya dije, n es igual a 6, que es el número de muestras que nos da el problema, los datos que hemos obtenido, la m, que es igual a 2, la y promedio, que es la suma de todos los datos que nos han proporcionado de dureza, y lo dividimos entre n, que es 6, y x, que sería todo lo que es deformación, dividiéndolos entre 6, se nos va a dar un promedio de 7.25. Luego pasamos a este cuadro que nos será muy útil para resolver los siguientes pasos que faltan en este problema. XY y Y, esos son el nombre que le pondremos a lo que es la dureza y la deformación y la dureza de todo el problema. Vemos como aquí 3 es 34, entonces todo esto lo tendremos que elevar al cuadrado, al cubo y a la cuarta. Aquí teniendo todos los resultados, acá lo que son las sumatorias que nos serán muy útiles en lo que resta de este problema. Luego también tenemos la multiplicación de este x cuadrado aquí por la y, xy por y simplemente, esta de aquí que será y promedio menos la y del problema al cuadrado. Esto nos dará otro dato muy importante que nos ayudará a resolver el error estándar. Y luego aquí que la SR también la podemos obtener en la ecuación estándar, la sumatoria aquí abajo. El paso número 2 es obtener la matriz resultante antes de resolver todo, pero esto que vemos aquí en esta matriz la podemos obtener del cuadro que hemos visto anteriormente. Vemos como tenemos la n, la sumatoria de x1, la sumatoria de x al cuadrado, todo esto es lo que compone la matriz. Vemos como n valía 6, como xy valía 43.5, x cuadrado era, la sumatoria de x cuadrado era 391.75, y esto lo vamos a resolver por eliminación gaussiana, específicamente por eliminación de Gauss-Jordan. Todo siguiendo los pasos de lo que es esta resolución de matriz, podemos obtener los siguientes resultados. Como ya sabemos, debemos volver todo 0 o 1 aquí en esta forma, y nos darían estos resultados para A sub 0, A sub 1 y A sub 2. Vemos como para A sub 0 tenemos 41.3259, para A sub 1 sería menos 2.2071, y para A sub 2, que va a ser igual a 0.04226. Esto, si también deseamos, desde el principio podemos resolverlo en la calculadora. Ponemos la opción ecuación número 3 y podemos resolver esta matriz.
Luego de obtenidos los datos en esta matriz, pasamos a la ecuación cuadrática por mínimo cuadrado. Esto se obtendrá de, aquí sería a sub 2, aquí sería a sub 1 y esto equivaldría a sub 0. Vemos cómo esto se completa y se llama la ecuación cuadrática por mínimo cuadrado. Y es igual a sub 2 x al cuadrado menos a sub 1 x más a sub 0. En este caso, por el signo de aquí del menos 2.2071 se cambiaría lo que es lo normal, que sería un signo de más. Luego de obtenida esta matriz, esta ecuación disculpen, podemos obtener el error estándar estimado. Este se saca con la fórmula que es S y sobre X es igual a S sobre R, que es lo que da la sumatoria de lo que dije pues anteriormente del cuadro en la última fila, en la última columna, la cual la sumatoria nos daba 12.0833 entre la n, que es el número de muestra que tenemos el problema, que es 6, menos 2 más 1. Esto nos va a dar un error estándar de 2.006930. El coeficiente de correlación, que sería sacar la raíz cuadrada de este resultado, nos daría 0.9360, que nos daría como resultado 0.9675. Y esto sería todo la resolución de el método por regresión-correlación del problema planteado. Luego pasará a mi compañero Sergio González a sustentar lo que es programarlo en Excel. Hola, profesora y personas que ven este video. Yo voy a resolver lo que es el método de regresión y correlación para un problema específico. A continuación se los presentaré. Primeramente, comenzaré con el problema. El problema que creé fue el siguiente. Grupo Moreno quiere investigar más sobre la relación inversa que hay entre el método para deformar el hierro a temperatura normal con la dureza del mismo. Por tal razón, le ha pedido al laboratorio del UTP que analice las siguientes muestras. Como podemos observar, aquí tenemos la tabla, que en este caso la deformación sería milímetros y sería milímetros y esta sería a su vez la X. Y la dureza sería la Y. Y esta está dada en gramos sobre milímetros. Ok, ahora como siguiente paso lo que haremos es ahora programar en Excel el programa para el método de correlación y relación. Este programa en Excel es sumamente fácil, solamente es saber usar un poco Excel, conocimientos básicos y se podrá hacer más o menos fácil si se tiene la habilidad. Ok, perfecto. Vamos a iniciar entonces. Bien, aquí estamos en el programa, en donde como la empresa Grupo Moreno quiere que encontremos la mayor cantidad de características, vamos a tratar de encontrar todas las características posibles estudiadas en este semestre. Por tal razón, lo que vamos a encontrar va a ser la ecuación cuadrática por mínimo cuadrados, el error estándar del estimado con la base en la regresión polinomial, el coeficiente de determinación, el coeficiente de correlación y la incertidumbre original. Ok, perfecto. Y como agregado, le agregamos lo que es la gráfica, que también les enseñaré cómo se hace.
Bien, como primer paso para resolver este método, debemos copiar lo que es el eje X de la tabla, que sería la deformación, lo copiamos y lo pegamos aquí, como podemos observar aquí. Y para ello se hace lo mismo, se va a la tabla, se copia y se pega. Bueno, después de esto lo que se hace son sumas. Se hace todo desde acá hasta el último, que sería, se hace un seleccionado desde el 3 hasta el 13 y se pone acá y se pone suma y automáticamente te va a salir la suma de todos estos valores. Como podemos observar acá, para programar esto sería igual suma de A6 a A11. Bien, para las Y se hace exactamente igual, se selecciona, se va acá y se suma. Perfecto. Bien. Aquí podemos observar igual suma P6 a B11. Ahora, para encontrar este valor sencillamente se escoge la y inicial menos la y promedio y todo eso elevado al cuadrado. Perfecto. Hay varias formas de interpretar esta fórmula. Yo la quise hacer de esta porque en el momento la y que era la más fácil. Pero si ustedes quieren pueden respetar esto como está aquí y va a dar exactamente lo mismo. Bien, la fórmula sería entonces y sub 1 que sería 34 menos la y promedio que sería y la y promedio sería B12, todo eso sobre 6, porque aquí dice y promedio y acá lo que tenemos es la suma de todas las y. Perfecto. Entonces ya tenemos esta ecuación, pero sin la cuadrática, perdón, sin elevarla al cuadrado. Entonces lo que se hace simplemente es, si tú quieres, elevas al cuadrado y ya la tienes, o si no, la multiplicas por ella misma y ya da igual. Entonces, como yo quiero que, como podemos observar aquí, la y promedio se repite en todas las y. Por lo tanto, lo que yo pongo aquí es un símbolo de dinero, después la B y después otro símbolo de dinero y después el 12. Que sencillamente es la posición de 168. Pero poniéndolo así con el signo de esto de dinero, lo que hace es que se repite en todas las columnas. Bien. Ahora para encontrar esta ecuación. Bueno, sencillamente lo que se hace es que es prácticamente lo mismo acá, solamente que con otros números. Ya se complica un poco porque entonces, como aquí podemos observar, la sub 0 ya no está aquí. Hay que ponernos hacia abajo y buscarla, que sería este número aquí. Bueno, perfecto. Comenzamos. Igualmente, se puede elevar al cuadrado todo y ya. O si no, lo multiplicas por ella mismo y es lo mismo igual. Perfecto. Entonces, en este caso sería y sub 1. Y sub 1 que sería 34 menos menos a sub 0 que sería esto, 41.32
como podemos observar, se ven los simbolitos del dinero porque eso se repite siempre. Es algo constante en esta fórmula. Igual que el A sub 1. A sub 1 menos A sub 2 por A sub 6 menos la columna B32, que sería esta, B32, ok. Sería A sub 2 menos A sub 2 por la X inicial por E sub 6, que sería la X inicial al cuadrado, que es la que está acá. Y esto se repite para todas y ya tienes lo que es la sumatoria de esta fórmula aquí, de sub 1 menos A sub 0 menos A sub 1 por X inicial menos A sub 2 X inicial al cuadrado, y claramente, como ya lo dije, lo elevan al cuadrado o lo multiplican por ella misma. Perfecto. Bien. Ahora, para hacer x cuadrado es sencillo. Sencillamente elevan cada x al cuadrado y ya tienes esta fórmula. Y acá haces la suma, vas a cada suma y ya. Listo. Bien, para x al cubo es parecido a la anterior, pero ya no sería al cuadrado, sino que sería al cubo. Entonces, lo haces en todas las columnas y se suma con igualmente aquí. Igualmente para x a la cuarta. Y bueno, para x inicial y y inicial, que es una multiplicación, sencillamente lo que se va a hacer es lo siguiente. Perfecto. Se va a multiplicar x inicial, que sería 3 por 34. Acá sería A7 por y sub 1, que sería 33.5. Y así en todas las columnas, y al final se suma igual. Se selecciona, se pone suma y ya. Y el cuadrado es prácticamente lo mismo. X cuadrado por y inicial. Entonces, como ya tenemos acá la x cuadrado y la y inicial está acá, entonces es más fácil hacerlo de esta manera. También se puede escoger este y elevar al cuadrado, pero tendrías que hacer un paso de más, que es innecesario porque ya tienes la x cuadrado. Bien, perfecto. Nuevamente se suma con esta función de acá de Excel. Bien. Bien, ahora como siguiente paso haremos lo que es la eliminación gaussiana. Pero la eliminación gaussiana no se hace así por así. Lleva un orden, y este orden es el que tenemos aquí presente, que sería n a sub 0 más la sumatoria de x inicial por a sub 1 más la sumatoria de x inicial al cuadrado por a sub 2, igual a la sumatoria de y inicial. En la segunda fila tendremos lo que es la sumatoria de x inicial por a sub 0, como podemos ver, se repite, va en forma diagonal. La sumatoria de x inicial al cuadrado por a sub 1, ok. Y acá tendremos lo que es la sumatoria de x inicial al cubo por a sub 2, igual a la sumatoria de x inicial por y inicial. Y para la tercera fila lo que tendremos será lo siguiente: sumatoria de x cuadrado inicial por a sub 0 más sumatoria de x al cubo inicial por a sub 1 más sumatoria de x a la cuarta por a sub 2, igual a la sumatoria de x
inicial al cuadrado por y sub i. Perfecto. Perfecto. Entonces, como podemos observar, acá ya tenemos dispuesto lo que son los números que acabamos de decir sus ecuaciones. Acá ya lo tenemos dispuesto en formas numéricas. Por consiguiente, ahora lo que nos toca es programarlo para que ellos, para que se haga el método de eliminación gaussiana. Es decir, si como ustedes están pensando, dentro del método de relación y correlación, uno de los pasos es hacer otro método, que sería el método de eliminación gaussiana o cualquiera que ustedes utilicen o quieran utilizar, Gauss-Jordan, Gauss-Seidel, etc. Bien. Para programar esto es sencillo, no es nada del otro mundo. Es parecido como si se estuviera haciendo en el cuaderno. Perfecto. Esta es la ecuación normal sin nada. Ahora lo que vamos a hacer es normalizar la ecuación. Es decir, que dividimos toda la fila, la primera fila entre 6. Entonces nos va a quedar esto. Sencillamente va a ser L6 sobre K6. Recuerden siempre lo que es el igual, porque si no lo ponen no va a funcionar y le va a salir error. Perfecto. Igual acá sería entonces, perdón, igual acá sería M6 sobre K6 y esto sería PC sobre K6. Y esto, como pueden observar, quedan iguales. Ahora, como siguiente paso, este número de aquí tiene que ser 0. Así que sencillamente lo que pueden hacer es poner el 0 directo o restarlo, que en realidad no tiene ninguna importancia. Así que puede ser 0 directamente y ya. Eso no le va a afectar nunca lo que es el programa. Para lo que es ya la segunda, en la segunda casilla, ahí sí tienen que poner los números y tienen que poner la ecuación que se ve aquí en pantalla, que sería L10 por menos K11, que sería esto, paréntesis, más L11. Dando como resultado esto. Bien. Perfecto. Ahora acá será M10 por menos K11, paréntesis, más M11. El menos acá se pone porque recuerden que en la primera se tenía que restar, ya que este número era positivo. Entonces, para que se reste tiene que ser negativo. Y acá sería igual. Sería P10 por menos K11 entre paréntesis más P11. Entonces sería aquí P10 sería 1105.75 por menos 43.5, todo eso entre un paréntesis más P11 y se suma, dando como resultado este número. Bien, esto de acá se copia igual. Ahora seguimos para la segunda. Ahora este número 391.75 lo restamos, así que quedaría 0. Y aquí sería entonces 391.75 menos 0, así que queda aquí 0. Como dije, no es muy importancia, pueden colocar 0 directamente y no hay ningún problema. Bien, entonces para la segunda se repetiría lo mismo que la
para la segunda columna, para la segunda fila son verticales, es decir, para la tercera. Bien. Entonces aquí sería lo siguiente. L15, que sería 100.25 por menos 399.75, todo eso entre paréntesis más L17, que sería 4.807.125. Todo eso daría como resultado 1.246.9375. Perfecto. Bien. Y esto sería entonces M15, que sería esto de aquí, 75.3 por menos 191.75, todo eso en paréntesis, más 46.393.19. Acá sería más de lo mismo. Perdón, por aquí. Aquí sería más de lo mismo. Sería 28.08 menos por menos 391.75, todo en paréntesis, más 9.129.125. Ya después de tener toda esta columna de esta forma, 1, 0, 0, nos vamos ahora a lo que es esta casilla de aquí. Igualmente aquí no hay problema, puedes poner el 1 directamente. No tienes que por qué programar para que sea un directo y ya. Bien. Entonces, aquí lo que se hizo fue que se dividió todo por 76.375. Así que toda esta fila se divide por ese número. Ya vería como resultado lo que podemos observar aquí. Perdón, daría como resultado lo que podemos observar en esta fila de aquí. Esta se mantiene igual. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bien, ahora como último paso vamos a tener que tenemos que convertir esta casilla en 0. Entonces lo que hacemos es primeramente colocamos el 0. Luego acá lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Utilizar esta fórmula, M25 por menos L26 más M26. Entonces sería 16.33 por menos 1.246.94 más 2.815.18. Recuerden que esta es una secuencia. No tiene que ser complicado. Solamente llevar la secuencia y ya. Bien, perfecto. Entonces para la última sería menos 1.52 por menos 1.146.94 más menos 1872.52, dando como resultado lo que se observa en esta casilla. Perfecto. Después de esto lo que hacemos es despejar estas ecuaciones, cosa que hacemos acá. Bien. Como podemos observar, la primera que tenemos que hacer es despejar a sub 0, a sub 2, porque es la que se puede despejar más fácil. Entonces se despeja, como podemos ver aquí, esto lo que va a dar como resultado es una división, 19.31 sobre 457.03. Bien, entonces esto daría esto. Como podemos observar, se ve claramente
la división. Ahora, para la A sub 1 es un poquito más complicada, pero prácticamente es lo mismo. Tenemos lo que es la A sub 1 más la A sub 2 la A sub 2 multiplicada por 16.3265 igual a menos 1.52, como se puede observar aquí. Entonces, el número sería menos 1.52, perdón, el número sería menos 1.52 menos paréntesis 16.33, como lo dije, esto multiplicando a la A sub 2. Y esto nos dará como resultado lo que es la A sub 1, que es lo que podemos observar aquí, menos 0.21. Ahora, para la A sub 2, para la A sub 2, perdón, para A sub 0, lo que sería entonces, sería lo que vemos aquí. Eso sería A sub 0 más A sub 1 por 7.25 más A sub 2 por 65.29 igual a 28.08. Esto lo podemos observar aquí. Lo que acabo de decir es esto. Bien, perfecto. No hay complicación. Entonces, bien, con eso obtenemos esta ecuación. Y igual a 0.023 elevado al cuadrado menos 2.2071x más 41.326. Esta ecuación sí sencillamente copian los valores acá y la ponen. Y listo. No hay mayor complicación en esa parte. Entonces, perfecto. Entonces aquí ya podemos conseguir los datos, que sería el error estándar del estimado con base en la regresión polinomial SY sobre X. Bien, para conseguir el error estándar del estimado con base en la regresión polinomial, tenemos que saber esta fórmula, S es Y sobre X igual a raíz de S R sobre N menos M más 1. Entonces la N sería la cantidad de X y de Y que son las mismas. Entonces en este caso sería 6 menos 3. Perdón, sí, menos 3. Porque esto de aquí daría como resultado 3 por el negativo de acá, sería menos 3. Entonces nos va a quedar lo que es, nos quedaría entonces raíz de 12 que sería 12.088 sobre 6 menos 3 quedaría igual a 3. Entonces nos dará como resultado lo que podemos observar aquí, 2.0073. Entonces, para el coeficiente de determinación, lo que se hace es restar. Como podemos ver aquí, primero se resta y después se divide. Sería una resta de 188.7 menos 12.088. Todo eso dividido entre 188.71. Y para sacar el coeficiente de correlación, lo que se hace es que se pone este número que observamos aquí, se saca la raíz,
En este caso sería raíz, paréntesis, G37. Y para sacar lo que es la incertidumbre original, sería entonces la misma fórmula para lo que es el coeficiente de determinación, pero multiplicado por 100. Y ahí te daría lo que es la incertidumbre original. Bien, ahora lo que vamos a realizar, o lo que mejor dicho van a aprender, es hacer la gráfica que se observa aquí. Lo que para hacer la gráfica, lo que voy a explicar es cómo hacer esto de acá. Estos datos me imagino que ustedes ya los saben poner, así que no hay problema. Ok, les voy a enseñar cómo hacer la gráfica. Seleccionan todo esto, las X y las Y, que son los datos iniciales que nos dieron, que fueron dados por el problema. Vamos acá a dispersión y cogemos esta de aquí. Luego de eso, acá, como les dije, pueden poner el título. Bien. Ahora lo que vamos a realizar es que nos vamos acá a línea de tendencia y vamos a poner acá más opciones. Y vamos a escoger la polinómica. Y como podemos observar aquí va a aparecer grado 2, porque la ecuación, como ya sabemos, es una ecuación de grado 2. Entonces nos vamos abajo y ponemos presentar ecuación en el gráfico. Entonces automáticamente nos va a salir la ecuación de cuadrática por mínimos cuadrados. Como podemos observar, es la misma de acá. Entonces, si le damos a la otra opción, presentar el valor de r cuadrado con el gráfico, entonces obtendremos el coeficiente de determinación. Entonces también le vamos a poner aquí, presentar la ecuación en el gráfico. Y listo. Aquí, como podemos observar, también, disculpen, me equivoqué. Presentar el valor de r cuadrado en el gráfico, aquí. Ahora sí, como podemos observar, pues tenemos valores casi iguales, solamente cambia un poquito por el redondeo. 0.935, 0.9316, perfecto. Y bueno, aquí quedaría poner lo que es el nombre, así que ponemos los títulos del eje. Aquí sería el eje X, que estaría en milímetros, y acá el eje Y, que estaría gramos entre milímetros. Y entonces, para virar este y que se vea bien, que se vea horizontal, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner horizontal aquí y listo. Como podemos observar, obtenemos la misma gráfica. Obtenemos la gráfica igual, sin ningún cambio. Bueno, espero que les haya servido este video de cómo resolver el método de regresión y correlación, y los invito a suscribirse al canal. Hasta la próxima. Muy buenos días. Hoy les voy a explicar lo que es el método de Simpson, cómo resolver. Bueno, método de Simpson. Aquí tenemos el problema dado, que es integral definida de 1 a 2 de x cubo de x sobre 1 más x a la 1 medio. Bien, eso está limitado de 1
a 2. Entonces, tenemos que A es igual a 1 y B es igual a 2. Bien. Por acá, en rojo, les voy a mostrar lo que es la ecuación de Simpson. Bien, entonces en esta ecuación estamos viendo que aquí me dice f de A, luego me dice 4 f de A más B entre 2 y f de B. Bueno, para resolverlo más sencillo vamos a dividir esto. Vamos a primero buscar f de A, que sería simplemente poniendo que f de A es f de 1, porque A es igual a 1. Entonces, cada x las vamos a reemplazar por 1. Entonces sería 1 al cubo sobre 1 más 1 al 1 medio. Bueno, eso nos da 0.5. Luego, vamos con f de b. El mismo procedimiento. Ahora sería 2 al cubo sobre 1 más 2 al 1 medio. Bien, esto nos da 3,31. Entonces, para finalizar esto sería, luego ahora buscamos f de A más B sobre 2. Bueno, A más B sobre 2 nos da 1.5. Bueno, entonces sería f de 1.5. Te reemplazaremos 1.5 en cada x, lo que nos da como resultado de 1,52. Bien, ya después que tenemos eso, ya se nos haría más sencillo. Entonces, en la ecuación de Simpson, sencillo, reemplazamos todo lo encontrado. Aquí vemos 0.5, bueno, lo pongo un medio o 0.5 y igual da lo mismo. Luego vamos 4 f de A más B sobre 2. Aquí está. A más B sobre 2 da 1.52. Bueno, será 4 por 1.52. Luego más f de B. Bueno, f de B tenemos que da, aquí está, 3,31. Ahí está en verde. Bien, ahora, y al principio tenemos que B menos A sobre 6. Bueno, sencillo, reemplazamos el B, que es 2, aquí vemos, menos A, bueno, A es 1, aquí, listo, 1. Luego todo eso lo metemos en la calculadora y da 1,64833. Bien, luego después de eso, eso es lo que nos da el método de Simpson por resolviéndolo mediante el método de integración este. Bien, ahora también nos están pidiendo calcular el error. Bueno, para calcular el error hay que sacar esto mediante el método analítico. Entonces, sacamos eso mediante el método analítico y nos da 1,64710. Es lo que nos da esa integral si la hacemos por el método analítico. Luego, para encontrar el porcentaje de error, es sencillo. Sería, porcentaje de error es entre valor absoluto. Entonces sería el valor verdadero, o sea, el que resolvimos analíticamente, que es 1,64710 menos el que resolvimos mediante la integración del método de Simpson, que es 1,64833 sobre el verdadero, que es el analítico que encontramos, que sería 1,64710 y todo eso multiplicado por 100, lo que nos da un error porcentual de 0.07468%. Y eso sería todo. Muchas gracias. Buenos días, profesora. El día de hoy vamos a presentar lo que sería el programa para
resolver la función x cubo entre 1 más x a la 1 medio, limitada de 1 a 2 por el método de Simpson. Lo primero que vamos a hacer para empezar este programa es poner o colocar las librerías. En este caso serían stdio.h y mat.h. Cuando ya tenemos las librerías colocadas, lo que vamos a hacer es declarar las variables en flotantes, las cuales serían a, b, que simbolizarían a los límites 1 y 2, luego la función de a, función de b, función de ab, función de x, el error y el error final. Procedemos a colocar un printf donde vamos a pedir al usuario que introduzca los valores de a y b de la función. Entonces, cuando ya hacemos esto, colocamos el scanf correspondiente a este printf y empezamos a utilizar las variables, que serían función de a, que sería lo que sería a por a entre 1 más sqrt a. ¿Por qué a por a por a? Porque esto simboliza a la x al cubo. En realidad lo que se hace es reemplazar en cada valor de x por a. Entonces a por a es x al cubo, más entre 1 más sqrt a. ¿Por qué sqrt? Porque sqrt simboliza un medio, o decir raíz de raíz cuadrada. Entonces lo mismo vamos a hacer para la función de b, solo que reemplazando por b. Sería b por b por b entre 1 más sqrt b. Y cuando ya tenemos esto, entonces vamos a pasar a la f de ab. Aquí se hace lo mismo, solamente que la f de ab, en cada x lo que se va a reemplazar es a más b entre 2. Por eso es que tenemos 3a más b entre 2 aquí. Tenemos 1, 2 y 3 multiplicándose, que representarían la x cubo entre 1 más sqrt a más b entre 2. Ya que tenemos esto, entonces procedemos a declarar la variable fx de x, que aquí esta utiliza una función ya preestablecida, que es b menos a entre 6 por la f de a, que es lo que sacamos de esta variable, más 4 por f de ab, que es lo que sacamos de aquí, más fb, que sería esta de acá. Entonces ya con esto tendríamos el 1/3 simple la función x cubo entre 1 más x a la 1 medio. Y colocamos aquí la variable. Ya luego que tenemos esto, entonces vamos a proceder a ver lo que sería el error, que sería 1.64710, que sería lo que nos da por el método analítico utilizando una calculadora, menos lo que nos da nuestra f de x, dividiendo todo eso entre 1.64710. Luego el valor que nos da aquí, entonces lo multiplicamos por 100 para saber el valor del error en términos de porcentaje. Y ya lo colocamos aquí en un printf diciendo que el porcentaje de error es de, se coloca porcentaje.6f% y se coloca aquí la variable. Entonces ahora vamos a ver los resultados de este programa. Como vemos, sería lo siguiente. Aquí dice introduzca los valores para a, b de la función fx, x cubo entre 1 más x a la 1 medio. Entonces vamos a colocar el valor de a, que sería 1, el valor de b, que sería 2, y ya, aquí vamos a tener que el 1/3 simple de la función es 1.64697, y el porcentaje de error va a ser de 0.007891%. Y así se concluiría con lo que es el programa para encontrar el 1/3 simple de esta función. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros y querida profesora. Hoy les vengo a dar una breve explicación sobre lo que será la regla del trapecio simple. La regla del trapecio simple es un método de integración, es decir, un método para calcular aproximadamente el valor de una integral definida. La regla se basa en aproximar el valor de la integral de f de x por el de la función lineal, que pasa a través de los puntos a f de a y b f de b. La integral de esta es igual al área del trapecio bajo la gráfica de la función lineal. Deduciendo dicha información que dije, cuando usted tiene una curva de tal manera
como lo acabo de señalar, uniendo su punto inicial y su punto inicial, que van a ser mis límites, se obtiene que por debajo de esta función lineal se forma un trapecio. Entonces, el área de este trapecio que tenemos aquí es igual a la integral de dicha función. Entonces, para la resolución, yo argumenté un problema que dice así: la empresa Z Motor necesita saber la velocidad que tiene uno de sus motores al llegar a los 300 caballos de fuerza en un rango determinado de distancia a partir de la aceleración marcada por las gráficas dadas en el manual de venta. La aceleración que se muestra se define como la función f de x, que es igual a x a un cubo sobre 1 más x a un medio. En la distancia dada se sabe que llegará a los 300 caballos de fuerza desde a igual a 1 y b igual a 2. Como ingeniero mecánico, calcule la velocidad de dicho motor en la determinada distancia. Si bien sabemos, la antiderivada de la aceleración, viene siendo la integral, nos dará la velocidad con la que pasará. Entonces, recolectando los datos, deducimos que si a era igual a 1, entonces mi x1 va a ser igual, x inicial va a ser igual a 1 y la x final va a ser igual a 2. Teniendo en cuenta eso y la fórmula del trapecio simple, debemos, como dije anteriormente, hacer cálculos auxiliares y calcular cada límite evaluado en la función. Para f de a es igual a 1/3 sobre 1 más 1 a la 1 medio. Eso viene siendo igual a 0.5. Y para f de b es igual a 2 al cubo sobre 1 más 2 a la 1 medio. Eso viene dando un resultado de f de b que es igual a 3.314. Entonces, haciendo uso de la fórmula del trapecio, es la que tenemos aquí, podemos deducir el área de dicho trapecio, que I es igual a B, que viene siendo 2 menos A, que viene siendo 1, sobre la función evaluada en A, que viene siendo 0,5, menos la función evaluada en B, que es 3.314, sobre 2. Y viene siendo, aquí se realiza esta operación, queda a 1, y aquí realizando esta división y la suma da por 1,90. Entonces, realizar esa multiplicación se obtiene que I es igual a 1.97 metros por segundo, que viene siendo la velocidad con la que él actúa, con la que pasa por los límites dichos. Al tener este resultado, sabemos que calculamos un valor aproximado. Analíticamente se calculó la integral de dicha área y nos dio como resultado a 1.64711. Este vendría siendo el valor real. Para calcular el porcentaje de error de la aproximación que tenemos, la fórmula es igual al porcentaje de error, que viene siendo valor absoluto todo de el porcentaje real menos el porcentaje aproximado
sobre el valor real nuevamente. Al realizar dicha operación, el porcentaje de error que vamos a tener va a ser 0.15778 por 100 y tendremos un porcentaje de error de 15.78%. Entonces, se puede decir que obtendremos como resultado que la velocidad con la que pasa en ese determinado espacio, o sea, en los límites de integración que nos dieron, es con una velocidad de 1.91 metros por segundo, con un porcentaje de error de 15.78%. Hasta aquí di la resolución del método de trapecio simple. Muchas gracias. ¿Cómo hicimos la programación del algoritmo para el método del trapecio? Primero, voy a mencionarles la situación del problema. La empresa Z Motors necesita saber la velocidad que tiene uno de sus motores al llegar a los 300 HP en un rango determinado de distancia a partir de la aceleración marcada por las gráficas dadas en el manual de venta. La aceleración que se muestra se define como la función f de x igual x al cubo entre 1 más x a la 1 medio. En la distancia se sabe que llegará a 300 HP desde A igual a 1 y B igual a 2. Como ingeniero mecánico, se nos pidió que calculemos la velocidad de dicho motor en la determinada distancia. Bueno, para la programación de este problema, primero se comenzó declarando dos tipos de librería, Studio.h y Math.h, debido a que dentro del algoritmo que íbamos a realizar necesitábamos funciones propias de la librería Math.h. Luego procedimos a declarar las variables que íbamos a utilizar como variables flotantes, ya que nos darían números con decimales. En este caso serían A, B, X, I mayúscula, FA, FB, FS, área, ET mayúscula y ET minúscula. A que sería igual a nuestra X1 y B que sería igual a nuestra X2. Y es igual al valor aproximado del área, f de A hay que reemplazando en la f de X la X1 y f de B hay que reemplazar en la f de X la X2. F de S es la suma de f de A y f de B entre 2. Esto nos permite poner en la ecuación para sacar el área aproximado solo B menos A por Fs. Se imprime con printf el título del programa, que es método del trapecio. Luego imprimimos la f de x y como está limitada, le pedimos al usuario que introduzca el x1 y el x2 y el valor verdadero del área. Se utiliza la primera fórmula del método del trapecio, que sustituyendo la x por x1, y la fórmula dice que f de A es igual a al cubo entre 1 más a la 1 medio. En este caso, el 1 medio lo trabajamos con la función sqrdt, que es cuando vamos a trabajar con raíz. Y luego se utilizó la primera fórmula del método de trapecio otra vez, sustituyendo la x por x2, que es f de b igual b al cubo entre 1 más b a la 1 medio. También utilizamos sqrdt, ya que 1 medio es igual a raíz, y usamos la función esta para trabajar con la raíz. Luego, para ver si los datos sacados son correctos, se imprime f de A y f de B. Como ya dije anteriormente, dividí la fórmula del valor aproximado en dos partes. Así que en la primera parte quedó fs igual f de A más f de B entre 2. Ahora solo tenemos que hacer esta operación. B menos A por fs para obtener la I
Ahora sacamos el valor de ET, valor verdadero, valor aproximado, menos valor aproximado. Sacamos ET, el error relativo porcentual, que es el valor real menos el valor aproximado entre el valor real por 100. Ya al tener listo nuestro problema bien esquematizado sin que nos arrojara ningún tipo de error, solo tendremos que imprimir los datos sacados y compilar y ejecutar el mismo. En donde vemos nos arrojó un resultado de error relativo porcentual de 15,769699%.